Bueno chicos y chicas, el día de hoy vamos a hablar de péndulo elástico. Es la tercera clase de movimiento armónico simple y vamos a comenzar con lo primero que es el péndulo elástico. Para eso teníamos que recordar que era frecuencia, que era periodo, es un poco aceleración, velocidad en péndulos, en movimiento armónico, todo lo que hemos visto un poco en ese sentido. Si bien vimos periodo, ¿qué es el periodo? ¿Y qué es la frecuencia? Y habíamos definido de una manera muy amigable, se lo puede decir, que era, por ejemplo, el periodo es el tiempo necesario para dar una oscilación completa. Y aquí vemos, este es la oscilación completa, es decir, de ir de A menos A hasta A y regresar a menos A. Eso entonces podríamos decir lo que es una oscilación completa y el tiempo que tarda en dar una oscilación completa es el periodo. La frecuencia es el número de oscilaciones en o por unidad de tiempo, mejor dicho. ¿Sí? Entonces, la clase de péndulos elásticos hay dos clases. Una, la clásica que hemos visto, que es como esto, que es decir, un resorte que comienza a oscilar, que comienza a vibrar, que comienza a moverse. Entonces, ahí viene dos clases y quiero que quede claro. Esto es digamos, una vibración. ¿Sí? Cuando tenemos un resorte que vibra de un lado hacia otro, se lo conoce como una vibración. Y generalmente eso es lo que hacen las moléculas, vibran. Pero también hay otra clase que se llama oscilación. Entonces la oscilación también se la conoce como esta clase de movimientos. Primero voy a hablar de la vibración. Entonces la vibración se da en resortes, como habíamos visto, como hicieron o como harán en la práctica, y es movimientos de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha, asumiendo que no hay fricción en el movimiento. Esa clase de péndulos es los que se le conoce como péndulos elásticos, pero que tienen que ver con el movimiento de vibracional. Tienen amplitud, tienen frecuencia, tienen periodo, etc. Ahora, el movimiento vibracional tiene más que ver con, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos algo sólido, algo duro, por decirlo así, algo rígido, que está colocado o sostenido con algo. ¿Sí ven? Este algo rígido que tiene, por ejemplo, puede ser una varilla de acero, cualquier cosa, la podemos dar una fuerza que le saque de su eje o saque de su parte que es el equilibrio. ¿Hacia dónde? Hacia una amplitud. Cuando soltamos eso, muy rápido, vamos a ver que oscila de un lado hacia otro, digamos que vibra de un lado hacia otro. Entonces esto es lo que lo conocemos como un movimiento vibracional. ¿Sí? Ustedes pueden hacer ahorita la prueba en sus casas. Por ejemplo, toman una regla, la sujetan de un lado y del otro lado de la regla le dan un empujón hacia la izquierda o derecha y sueltan. Van a ver cómo vibra de un lado hacia otro. Ese movimiento también puede ser calculado o puede ser descrito por el péndulo elástico. Entonces hay dos clases de péndulos elásticos. El uno es con resortes y otro es con un cuerpo rígido. Hay que diferenciar entonces aquí. Después veremos un péndulo simple que es muy similar a este de aquí, pero el cuerpo no es rígido. El mango, como decir, de ese péndulo no es rígido. En cambio este péndulo elástico sí es rígido. ¿Sí? Entonces es la diferencia. Vamos entonces a continuar con las fórmulas. Para encontrar nosotros fórmulas ya habíamos visto o habíamos quedado hasta aquí en la anterior clase, que era la aceleración. ¿Y qué tenía que ver con la aceleración? Era igual a menos 4pi al cuadrado, frecuencia al cuadrado por x. ¿Qué era x? Pues el desplazamiento, o en cierto caso coincidía con la amplitud. Entonces esta x coincidía a veces con amplitud cuando el desplazamiento era máximo, cuando estaba en los extremos, pero lo dejamos de manera general como x. Entonces, si yo despejo de ahí la frecuencia, me queda esta ecuación. ¿Sí? Despejo esa frecuencia y me queda esta ecuación. Entonces, una vez que yo puedo ver esto, hago el inverso y tengo el periodo. Es la relación inversa de la frecuencia, recuerden. Entonces, yo sé que esta ecuación tenía al principio que era, si yo veo desde el punto de vista de trabajo, o digamos de fuerza por aceleración, o podríamos verlo también como aceleración también desde el punto de vista o mejor dicho, de la fuerza desde el punto de vista de K por X.
Entonces, yo puedo, esta ecuación ya la vimos antes y vemos que la aceleración es igual a menos k sobre m por x. Y aquí aparece el menos que les decía, este menos de aquí, aparece del movimiento que habíamos hablado antes de la ley de Hooke. ¿Por qué menos? Porque es un movimiento que va contrario a la energía que se está aplicando al resorte. Por ejemplo, les voy a recordar un poco. Si yo aplico una fuerza hacia acá, estoy empujando el resorte y suelto, el movimiento se va a ir al otro lado. Entonces siempre va a ser negativo porque el movimiento de repercusión del resorte o repercusión va a tener un signo negativo, contrario hacia mí. Entonces, cuando yo igualo la ley de Hooke con la aceleración, entonces yo puedo decir también que esta ecuación me queda así. Aceleración es igual a menos k sobre m por x. Esta ecuación ya fue descrita antes, fue encontrada antes, así que si no saben de dónde salió, pues les sugiero que repasen. Entonces, ¿yo qué más puedo decir? Que la aceleración también tiene como esta fórmula. Entonces puedo igualar esta ecuación y esta ecuación. Es decir, aceleración vista desde la ley de Hooke y aceleración vista desde energías cinéticas y potenciales. ¿Sí? Y vista desde la aceleración centrípeta y todo esto que habíamos hablado en la clase anterior. Cuando igualo esas dos ecuaciones y despejo la frecuencia, mejor dicho, me queda algo así. Si ven, cuando igualo se van las de x, pero me queda esta ecuación. De aquí yo puedo despejar la frecuencia y me queda esta ecuación. Muy simple. Entonces, esta ecuación es la más exacta para calcular una frecuencia en péndulos elásticos. En péndulos elásticos. ¿Sí? Si es que yo tengo un péndulo elástico de diferente forma, ya voy a decir cómo. Es decir, esta ecuación me servirá para qué? Para calcular la frecuencia en esta clase de péndulos. ¿Sí? Cuando yo tengo un resorte de medio, este otro de acá, cualquiera de estos. Pero cuando yo tenga un péndulo de la otra clase, es decir, vibracional, voy a calcular con esta ecuación. Eso sí, por favor, téngalo en cuenta. ¿Sí? De hecho, las dos ecuaciones me sirven para los dos, pero acostúmbrense a mejor hacerlo así. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, aquí yo digo la frecuencia es inversamente proporcional a la masa y directamente proporcional a la constante del resorte, o constante de dureza del resorte. Es decir, a más duro el resorte, mayor frecuencia, es decir, más rápido vibra, más rápido oscila. ¿Sí? A mayor masa, más lento, menor frecuencia, más lento oscila. Entonces, esta ecuación me describe el movimiento en función de una masa y en función de una constante del resorte. ¿Qué quiere decir esto entonces? Por ejemplo, voy a poner una diapositiva más. ¿Qué quiere decir entonces esto? Imagínense que yo tengo esto, un resorte anclado y una masa. Pero tengo otro resorte anclado, voy a hacer así, y de hecho lo voy a poner de otro color para que se vea mejor. Otro resorte anclado acá, del mismo material, pero mucho más grueso, si ven. Y voy a hacerle que tenga la misma masa aquí colgada. ¿Qué pasa entonces si yo jalo a este resorte que es más duro? Este voy a ponerle K1, este K2, y yo sé que K1 es menor, que K2. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces? Lo que dice es que si yo doy una amplitud, y en este caso doy esta misma amplitud aquí, ¿a cuál es más difícil dar la misma amplitud? Pues a este. ¿Por qué? Porque pues es más duro. Entonces, si yo de esa amplitud suelto, lo que dice es directamente proporcional a la constante del resorte. Es decir, entre más grueso el resorte, más vibrará. Es decir, hace esto rapidísimo. Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. En cambio, en el caso de acá, lo que puede ver es que si yo doy esa amplitud y suelto, el resorte hará esto. La frecuencia es menor. Ahora, lo que me está diciendo también es qué pasa si yo pongo este mismo resorte, de hecho lo voy a poner aquí. Este mismo resorte es el mismo, imagínense que es el mismo que el K2. Aquí lo voy a poner K sub 0. Es K1 y K sub 0 y K1 es el mismo. ¿Sí? Entonces,
¿Qué pasa si yo coloco una masa mucho más grande acá? Lo que dice es que en el primer caso, en el K1, en este caso de aquí, si yo coloco esta masa y ya doy esa amplitud, va a ser esto. Ya, oscila así, perfecto. Una frecuencia. Pero si pongo acá el doble de masa, lo que va a hacer esto más lentito. Sube y baja bien lento. Porque es inverso a la masa. ¿Sí? Inverso a la raíz cuadrada de la masa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo más masa, la frecuencia es menor. ¿Sí? Perfecto. Entonces, así quedan mis ecuaciones. Y el inverso de la frecuencia, pues es el periodo. ¿Estamos claros hasta ahí? Recuerden, estas ecuaciones pueden ser utilizadas para todo. Pero, por ejemplo, cuando yo tengo un péndulo elástico de esta forma, de esta naturaleza, utilizo esta ecuación más fácilmente. Simplemente que me dé la aceleración y me dé la amplitud o el desplazamiento X. Perfecto. Sigamos. Ahora voy a poner he puesto un ejemplo, mejor dicho, rápido, que dice una bola de acero, como vimos antes, de 2 kilogramos. Y aquí podemos ver que tenemos una bola de 2 kilogramos. Entonces, aquí quiero que resaltemos algo importante. Si bien dije que podíamos calcular desde esta ecuación, como les dije, podemos utilizar cualquiera de las dos, pero esta ecuación cuando me dé aceleración y x, pero en este caso me está dando k y m, es decir, la dureza del resorte, ya vamos a ver, del resorte que digo de esta cosa, ya vamos a ver. Dice, una bola de acero de 0.2 kilogramos está unido al extremo de una tira plana de metal que está sujeta en su base. Como vemos, la tira es dura, ¿no? O sea, como muestra la figura 14.10. Si se requiere una fuerza de 5 newtons para desplazar la bola de 3 centímetros, ¿cuál será el periodo? Es decir, la amplitud es 3 centímetros, la fuerza fue 5 newtons, ¿cuál será el periodo de oscilación después de soltarla? ¿Y cuál será la aceleración máxima? Entonces lo que hacemos es aplicar la ley de Hooke. Fuerza es igual a K por X, por ende K es igual a fuerza sobre X, que tenemos todo. Me da el K. Ese es mi K. Ya me dio la masa, me dio la K, pues calculo mi periodo. Y como ya tengo la otra ecuación, que es esta, aceleración es igual a menos 4pi frecuencia al cuadrado, y es que 1 sobre periodo es la frecuencia, y por x, ¿cuánto es x? Pues mi amplitud en este caso. X es 3, ¿sí? Y calculo mi aceleración. Muy simple. Vamos con el segundo ejemplo. Aquí dice un automóvil y sus pasajeros. He puesto este ejemplo porque siempre la gente o los chicos se olvidan de esto. ¿Verdad? A ver, un automóvil y sus pasajeros tiene una masa total de 1.600 kilogramos. El armazón del vehículo está sostenido por 4 resortes, como saben ustedes, cada uno con una fuerza constante de 20.000 newtons por metro. Es decir, su constante. K sub 1 o K sub la que quieran. ¿Sí? Esa constante es 20.000 newtons por metro. Dice, calcula la frecuencia de vibración del automóvil cuando pasa por un bache o cuando pasa por un sobresalto, por ejemplo, como un chapachá, por decirlo así. Entonces, cuando pasa por un tope, lo que pasa es que los chicos siempre se olvidan que o calculo para uno solo y después extrapolo para todos, o calculo para todos pero multiplico la K por 4, también puedo hacer. Calculo con el peso total del automóvil, pero la K por 4 porque son 4 resortes y calculo la frecuencia del automóvil total. Yo en este caso he hecho que la masa dividido para 4 es como que yo solo cargo a un resorte, esa masa soporta ese resorte, uno de los 4. Entonces, como ese resorte tiene este K, pues aplico la fórmula que es 1 sobre 2pi por raíz cuadrada de K que ya tengo sobre la masa. Pero ¿cuál K? Este K solo es de un resorte. Por ende, la masa va a ser la que está aplicada sobre un resorte. Y me sale mi frecuencia. Entonces yo he puesto porque, a parecer de que es simple, estos ejercicios, siempre los chicos se jalan las cuadras, por decirlo así, perdonen la expresión, pero se jalan las cuadras cuando en esta parte de dividir para 4 o multiplicar acá por 4, cualquier cosa. Pero con todo, espero que les sirva mucho y seguiremos hablando para ver qué problemas tienen. ¿Sí? Saludos chicos y nos vemos la próxima clase.